La muerte es ciertamente el fin de la vida, pero entendiendo la palabra fin como meta alcanzada, plenitud anhelada, lugar del verdadero nacimiento. La unión interrumpida por el desenlace no hace sino preludiar una comunión más íntima y total. La muerte se presenta como la situación privilegiada por excelencia de la vida, por la que el hombre irrumpe en una completa maduración espiritual y en la que la inteligencia, la voluntad y la sensibilidad y la libertad pueden por vez primera ser ejercitadas en plena espontaneidad. Cristo es el misterio de la revelación de Dios y de la salvación del hombre. Y desde el misterio de Cristo hay que contemplar toda otra verdad, incluso la muerte. La muerte es un misterio porque, si bien es verdad que en Dios vivimos, nos movemos y existimos, también es muy cierto que, como ha escrito un conocido teólogo, ese teólogo es Hans-Urs von Balthasar, Dios es aquel en el que el hombre mortal muere y por el cual y para el cual resucita. Hans-Urs von Balthasar. Desde que Cristo venció la muerte y nos dio nueva vida, el cristiano mira a la muerte con gran esperanza. La muerte para el cristiano, aunque no deja de ser dolorosa y misteriosa, tiene un sentido positivo y se convierte en un paso de este mundo al cielo, en donde estaremos en presencia de Dios y en donde tendremos una dicha completa. Tan, tan, tan. Y hay otros archivos que ahí en su nube tienen, ¿verdad? Vean, aquí están todos. Ahora les pediría abrir este lo pueden descargar. Yo ya lo descargué porque no sé. Bien, ahora vamos a pasar al siguiente tema, la resurrección. Ver, juzgar y actuar. En el ver. En la actualidad, mucha gente no creyente oye hablar con gusto del Maestro Jesús, pero se ríe o se les acaba la paciencia cuando oyen hablar de resurrección y de vida eterna. Como le van a decir a Pablo, en otra ocasión te vamos a oír, ahorita déjanos en paz con lo que tenemos. Algo así pasa en la actualidad. Hay quienes no aceptan la resurrección, simple y sencillamente porque no creen en Dios. Y por lo tanto, viven también sin esperanza. Viven desesperados, como podríamos decir así. No pocos que confiesan creer en Dios afirman que no esperan que la vida tenga continuidad alguna más allá de la muerte. Otros no niegan la posibilidad de una vida después de la muerte, pero sí niegan o no aceptan la fe cristiana en la resurrección de los cuerpos.
Vamos a resucitar en forma completa, total, la persona, no un pedacito aquí y otro por allá. Hay unas consideraciones preliminares que después en la síntesis vamos a ver con calma. En el sector popular se habla del esquema de alma separada. Con la muerte, el alma se va por allá y el cuerpo por acá. Entonces, en el sector popular se habla de ese esquema, alma separada. En el sector ilustrado, pues la misma posición tomista es simplificada. Esta verdad de los coprincipios de que no existe cuerpo sin alma, pues es totalmente simplificada y entonces relativizada en el sector ilustrado. En el ámbito protestante, todo esto lo voy a poner en la síntesis. En el ámbito protestante, el alma no es inmortal. ¿Qué es la resurrección? Una nueva creación. Con la muerte se acaba todo, no queda nada. Entonces, ¿qué vendría a ser la resurrección? Una nueva creación. No así en el ámbito católico. En el ámbito católico, el alma es inmortal. Y es inmortal precisamente por ese Bereshit bara Elohim het hasamajin het aretz, la creación. En el principio creó Dios los cielos y la tierra. Este crear de Dios hace sí que tengamos una alma inmortal. A diferencia de los protestantes que niegan el alma inmortal, los católicos la aceptamos. A diferencia de los protestantes que dicen la resurrección no es otra cosa que nueva creación, nosotros católicos decimos la resurrección es una transformación. Cuando uno muere, no muere todo, sino hay algo que queda para transformar. Juzgar, fundamento bíblico. Aquí en forma sencillita vamos a ver esto. En el Salmo 103, versículo 4 se dice, Él es quien rescata el alma de la fosa. Salmo 41, 3, y les devuelve la vida. Dejo de citar la cita, pero ahí están puestos. El milagro de resurrección por Elías es bellísimo. Milagro de la resurrección de Eliseo. Al tercer día nos levantará y viviremos delante de él, lo que dice el profeta Oseas. Gran número de los que duermen en el país del polvo despertarán para una vida transfigurada. Vean, eso lo dice el profeta Daniel, capítulo 12, versículos 2 y 3. Ya un poquito en el Nuevo Testamento, en Nuevo Testamento. Segunda Macabeos, es todo el Antiguo Testamento, vean acá. Ay, disculpen, son los lapsus brutus técnicos propios de las desveladas. Bien, así que en la segunda Macabeos dice, el Dios que crea es también el que resucita. En el mismo segundo Macabeos. Para los malos no habrá resurrección a la vida, en cambio los que creemos en él pasaremos a otra vida. En el Nuevo Testamento se habla también de algunos fundamentos de la resurrección contra los saduceos. Hay dos grandes partidos, fariseos y saduceos. Los fariseos expertos en la ley, los saduceos expertos en el culto en el templo. Los fariseos creen en la resurrección. Los fariseos creen en la resurrección, en la vida inmortal, creen también en los ángeles y demás. En cambio, los saduceos dicen, no hay resurrección. Eso de los ángeles pues son mitologías veterotestamentarias y demás.
Todo eso lo pueden encontrar en esta polémica que aparece en Marcos, capítulo 12, versículos 18-27. También en el Evangelio de Marcos, capítulo 9, 43-47, dice: más vale que entres manco a la vida eterna que entrar con tus dos brazos, con tus dos piernas, con tus dos ojos, etcétera, etcétera. Ya. Salud, preciosa. Ay, la preciosa secretaria de San Martín de Porres ahí. Salud. Bien, encontramos en San Juan capítulo 5, 28, se afirma formalmente una resurrección universal. Todos los que están en los sepulcros volverán a la vida. Vean qué bonita temática. Resurrección universal. Después, en Juan 11:25, Jesús mismo es la resurrección y la vida. En el diálogo, cuando le avisan a Jesús que su mejor amigo, bueno, de los que ellos veían, oye, tu gran amigo Lázaro acaba de morir, ya voy para allá, tardó 4 días de moverse. Y ya cuando llega, Marta y María están llore y llore ahí, pero oye Marta que ya llegó Jesús, entonces lo va a recibir, no crean que ya llegó a la puerta, sino está retirado, todavía lo va a recibir y le dice Marta: Señor, si hubieras estado aquí, no habría muerto mi hermano. Pero aún así, lo que pidas al Altísimo, creo que se cumplirá. Y Jesús le dice: tu hermano resucitará. Y ahí viene el diálogo. Marta: sí, ya sé que resucitará el último día. Dice Martita: yo soy la resurrección y la vida. ¿Tú crees en esto? Y Martita le dice: sí, sí creo que tú eres el Mesías, el que tenía que venir, el enviado. ¿Dónde lo han puesto? Y lo lleva Marta al sepulcro. Y ahí, donde está el sepulcro, están todos los amigos de la familia, llor y llor, etcétera. Jesús derrama sus lágrimas también. Todo esto también en signo profético y demás. Y algunos comentan, bueno, este que devolvió la vista a los ciegos, que hizo oír a los sordos, caminar a los paralíticos, curar a los leprosos y resucitar a algunos cuantos no podía haber hecho que resucitara a su amigo. Y entonces Jesús dice: muévanle la piedra. Y Marta se informa discreta: Señor, ya apesta, ya está con muy mal olor, hediondo, como dicen aquí en Guadalajara, ¿no? Ahí andas hediondo, dijo. Y sí. Bueno, pues Martita le da ese consejo: Señor, ya 4 días ya apesta. No te he dicho que si crees verá la gloria del Padre, etcétera, etcétera. Ya la quitan y la de Jesús. Lázaro, sal. Sale, Lázaro, quítenlo, etcétera, etcétera. Todo esto en San Juan capítulo 11. Y es precisamente por este gran milagro, estaba muerto y ahora vive, por ese gran milagro, muchos judíos se convierten. Y las autoridades de los viboritas, los fariseos, escribas y demás, pues dicen, no, si dejamos que las cosas sigan así, pues vamos a terminar mal. Los soldados romanos vendrán, acabarán con el culto, bla, 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 bla. Y es a partir de este acontecimiento de la resurrección de Lázaro, que las autoridades toman la firme y determinada decisión de matar a Jesús. Y andaban buscando a ver qué onda, cómo lo hacemos, cómo lo podemos encontrar. Este hombre se esconde, bla, bla. Muy bien. Después Juan 5:25, quienes acogen su
palabras vivirán. Ya hay muchos ejemplos, aquí nada más puse yo algunos muy interesantes. Ay, ¿qué hice? Ya. La doctrina paulina, en Primera Tesalonicenses dice, la fe en la resurrección debe hacerse extensiva. Querido Francisco, no sé qué le apreté y abajo se está traduciendo. Bueno, ahí espero que no estorbe, ¿verdad? A los que murieron en Jesús va precisamente a resucitarlos. 1 Corintios, si Cristo no resucitó, vacía es nuestra fe, nuestra predicación y todo lo demás. Este es un argumento fundamental. Si Cristo no resucitó, vana es toda nuestra fe. Sino para aquel que murió y resucitó por ellos, habla de. Bien, aquí están algunos padres, los santos padres. Híjole, yo leo la letra chiquita. Preciosa, linda, Mayra, ¿tú lees bonito? ¿Te dijo o no te dijo? Sí, sí me dijo quiénes, pero inmediatamente... Ya. Te van a pasar el micrófono y si quieres paradita más de cerca para que no esté tan lejos. Ya con los lentes, ¿me ves? Los santos padres. Somos cristianos porque creemos en la resurrección. Somos cristianos porque creemos en la resurrección. Síguele. Así se expresaba Tertuliano, siglo III. Y con él la mayoría de los primitivos escritores cristianos. Bien, así que tenemos ahí a Tertuliano. Vamos a ver a Juan Crisóstomo. ¿Qué dice? Somos cristianos por esta fe. Todo está perdido y todo cae si Cristo no ha resucitado. Todo depende de la resurrección de Cristo, exclamaba San Juan Crisóstomo. También tenemos el testimonio de Nicetas de Remisián. ¿Sí? ¿Qué dice? Todo lo que creemos es por la fe en nuestra resurrección. Muy bien. Bueno, Rufino de Aquilea, ya llegó nuestro técnico. Oscar, un pequeño problemita, no sé qué diablos hice yo aquí. Yo no soy experto en computación aquí, mi maestro Oscar. Le apreté algo y aparece aquí. Ay, apareció escrito, no sé qué diablos es ese. ¿Y cómo los puedo desactivar? Aquí está el mouse. Perdonen, disculpen. Aquí. Tan. Gracias. Muy bien, nuestros técnicos, tanto Oscar como Francisco. Ay, dejé traumada a nuestra querida lectora. Rufino de Aquilea, ¿qué dice? El último artículo sobre la resurrección de la carne comprende, en su lacónica brevedad, la suma de toda perfección. Muy bien. San Agustín, ¿qué dice sobre la resurrección? Quitada nuestra fe en la resurrección, cae toda la doctrina cristiana. Eso, si Cristo no hubiera resucitado, vana sería toda nuestra fe y cae todo esto. Ay, Dios, ¿y ahora qué hice? Nada. La miseria. Disculpen, son los lapsus brutus técnicos. A ver, el nuestro técnico, ¿y por qué se volteó? Iba. Tú dale uno y ya con uno ya basta. Ya. Gracias. ¿Y por qué pasó eso? Mecha. Bueno, disculpen los lapsus brutus técnicos. La doctrina paulina, y aquí estamos santos padres.
Rufino de Aquilea, San Agustín. Si leíste a San Agustín, ahora San Máximo de Turín. Es el compendio de nuestra fe, siendo manifiesto que por eso solamente nació Cristo. San Quodbuldeus. Esta fe nos distingue de los paganos. ¿Qué dice? Hoy tenemos la fiesta, Hoy hay fiesta, memoria de San Pedro Crisólogo. ¿Quién fue San Pedro Crisólogo? Un padre de la iglesia que era experto en predicar, hablar. Así como hablaba, convencía a los demás. Quisiera tener el don de San Pedro Crisólogo. ¿Qué dice San Pedro Crisólogo? Quien en ella no cree, tampoco tiene fe en lo precedente. Muy bien. ¿Dónde quedó el mouse? Aquí está. San Clemente Romano, ¿qué dice? El día y la noche nos muestran la resurrección. Se retira la noche, viene el día, se termina el día, sobreviene la noche. De aquí que San Agustín dice, la resurrección de los muertos es fe peculiar de los cristianos. Muy bien. Ya al principio del cristianismo escribieron obras especiales sobre la resurrección. Ahí tienen a San Justino, Atenágoras, Orígenes es uno de mis padres favoritos sobre la muerte y resurrección, Tertuliano, San Metodio, San Crisóstomo, Eneas Gaseo, San Gregorio Nicena, etcétera, etcétera, etcétera. Testimonios que enseñan o bien la universalidad de la resurrección, por ejemplo, San Justino, San Ireneo, Afrates, etcétera. O bien la identidad del cuerpo, el mismo que muere es el mismo que resucita. Tasiano, Cirilo de Jerusalén, Juan Damasceno, etcétera. ¿Qué dice Tertuliano, preciosa? Así pues, resucitará la carne, y en verdad toda carne, y ciertamente la misma, y sin duda toda entera. ¿Qué dice San Hipólito? Nosotros creemos que el cuerpo ha de resucitar. En efecto, si se corrompe, no se pierde totalmente. Wow. Así que la resurrección de Cristo es el dogma fundamental de los cristianos. Jesucristo, después de ser crucificado, estuvo muerto y enterrado, y al tercer día resucitó junto con su cuerpo y su alma gloriosos para nunca más morir. Por tanto, Jesucristo está ahora en el cielo en cuerpo y alma, y está aquí también en nuestra historia de modo, si quieren así decirlo, escondido. La resurrección de Cristo es un dogma de fe. Creemos y confesamos que Jesucristo resucitó de entre los muertos y subió al cielo en cuerpo y alma. Ahí tenemos. ¿Qué enseña la iglesia, señora Mayra? ¿Qué enseña la iglesia? En todos los símbolos de la fe, desde el más antiguo conocido, Símbolo apostólico es el credo apostólico. Se confiesa firmemente que el Señor al tercer día resucitó de entre los muertos. Esta DZ que simboliza Denzinger. Ya les decía yo a algunos de ustedes que en el lado derecho está la Biblia, la Sagrada Escritura, entonces nos vamos del ladito así. Pero del lado izquierdo deben de poner el Denzinger, compendio donde están todos los dogmas de la Iglesia, de la fe, etcétera, hasta el Concilio Vaticano II, y ya se está agregando la nueva versión de esta misma. Síguele, preciosa. Es la infalible interpretación que la Iglesia ha hecho siempre del explícito y reiterado testamento de la tradición y del Nuevo Testamento. Es la expresión de la certeza de quienes fueron testigos directos de esta realidad histórica y de su transmisión fiel a los que vinieron después. Muy bien, ustedes saben que a la base de nuestro estudio tenemos las 4 fuentes fundamentales: la palabra
de Dios dada se llama Sagrada Escritura. Entonces, todo catequista debe basarse en la Sagrada Escritura. Pero no solo la palabra de Dios se da, sino que se recibe. La palabra de Dios recibida se llama tradición, es la tradición. Por eso no se puede hablar de Sagrada Escritura sin la tradición y la tradición sin la Sagrada Escritura. La palabra de Dios que se defiende, custodia, se enseña, se llama magisterio. Y la palabra de Dios interpretada a la luz de lo que se ha dado, recibido, enseñado, custodiado, defendido, se llama teología. Estas son las 4 fuentes de toda catequesis, de todo estudio religioso. Sagrada Escritura, tradición, después de la tradición tenemos el magisterio y la teología. Están íntimamente ligados. Por eso ahí tenemos todas estas expresiones. ¿Quieres seguir leyendo, Mayra, por favor? Que Cristo resucitó quiere decir que, después de haberse separado por la muerte, su alma volvió a informar a su cuerpo, uniéndose de nuevo a él. Por tanto, es dogma de fe que el cuerpo de Cristo resucitado es un verdadero cuerpo humano, no una apariencia, y que el mismo cuerpo que murió y fue sepultado, de corazón creemos y con la boca confesamos, un solo Cristo, que murió con verdadera muerte de su cuerpo y resucitó con verdadera resurrección de su carne y verdadera vuelta de su alma a su cuerpo. Eso lo decía Inocencio III. Podríamos seguir leyendo lo que dice Concilio de Letrán, 1215, el Concilio de Toledo, el Concilio IV de Letrán, Concilio de León y Benedicto XII, que repite lo mismo. Los símbolos del símbolo apostólico recuerdan, ahí está el Denzinger, la resurrección de la carne. Así que no solo podemos decir que el alma va a preexistir, sino también nuestra carne, etcétera, etcétera, etcétera. Lumen Gentium. Y ¿qué afirma el Catecismo de la Iglesia Católica? El acontecimiento histórico y trascendente. Aquí podemos decir alguna cosita que es muy importante. Para los estudiosos hay la diferencia de hecho real y hecho histórico. Y según lo que hay, dicen, atentos, la resurrección no es un hecho histórico. Antes que me empiecen a apedrear, la resurrección no es un hecho histórico, pero es un hecho real. ¿A qué se le llama hecho histórico y a qué se le llama hecho real? Hecho histórico se sabe cómo resucitó, los detalles, así, 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 así. Ese es el hecho histórico. El hecho real, por ser algo grandioso, extraordinario, sorprendente, escapa al control y a los detalles que nos puede dar este hecho. Por eso decimos, la resurrección no es un hecho histórico, pero es un hecho real con fundamento histórico. Así que, si la resurrección no es un hecho histórico, pero si es un hecho real, tiene fundamento histórico este hecho real. Todavía no me he explicado bien. Ahí está San Martín de Porres, que me dice, oiga, no entiendo bien, explique mejor.
Ahí les va. Hecho histórico es lo que se puede controlar. ¿Por qué la resurrección es un hecho histórico? Nadie estuvo dentro del sepulcro para ver si Jesús empezaba a mover la cabeza, a sobarse la frente o a sacarse las espinas de la cabeza que le quedaron diciendo, uy, uy, aquí está una. Ah. O nadie estuvo dentro del sepulcro para ver si Jesús movió el dedo gordo del pie izquierdo primero, tiqui, 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 tiqui. Nadie estuvo dentro del sepulcro para decir Jesús se estiró y bostezó y con su aliento de león que durmió durante 3 días sopló y la piedra se cayó. No, nadie nos puede decir cómo, nadie nos puede decir los detalles de cómo resucitó Cristo. Pero se puede decir que la resurrección se llevó a cabo. Es un hecho real con fundamento histórico. ¿Cuáles son el fundamento histórico del hecho real de la resurrección? Ahí tienen ustedes. Primero, Jesús explícita y formalmente dijo que iba a morir y resucitar al tercer día. Hay muchos textos al decir eso, ¿verdad? Cuando Jesús les dice, bueno, el Hijo del Hombre tiene que sufrir mucho a manos de ese, el otro, y que va a morir. Y Pedrito luego interviene, Señor, lejos de ti todo esto, que no ocurra en ti esto. Y Jesús le dice, ay, Pedrito, aléjate de mí, Satanás, porque no piensas como los hombres y no piensas como Dios, sino como un simple hombre. De todos estos textos nos llama la atención que en los 4 evangelios se narra el símbolo de lo que es la purificación del templo. ¿Qué es esto? O sea, a propósito, Jesús hace signos para poner en evidencia un dato más profundo. La purificación del templo, acuérdense que Jesús llega, hace un látigo de cordeles y empieza a sacar a los vendedores, tirar la mesa de los cambistas y hace un desmán, así está bien dicho, es técnico, desmán en el templo. Para saber esto, entonces, recuerden lo que dice el profeta Zacarías, Miqueas y demás. ¿Qué es lo que dicen? Cuando venga el Mesías, aquel que tiene que venir va a acabar con la vendimia del templo, va a sentir celo por la casa del Altísimo y se finí los sacrificios. Entonces, los fariseos, que eran expertos en la Sagrada Escritura, se encabonan. Bueno, no se dice encabonan, ¿verdad? Se enojan. Y le dicen a Jesús, ¿por qué diablos estás asumiendo una actitud que solo el que es el Mesías puede hacer? Sientes celo por la casa del Altísimo y estás acabando con la vendimia del templo. Mira nomás qué desmán se hizo, los borregos por allá, los tauritas, las mesas tiradas y el dinero por el suelo. Mira nomás, ¿qué prueba nos das de que tienes autoridad de esto? ¿Y qué les dice Jesús? Destruyan este templo y en 3 días lo voy a edificar. ¿Qué hacen los judíos? Hemos tardado más de 46 años en tratar de construir eso. Todavía faltan las ventanas, las puertas, ese, el otro. ¿Y tú qué? ¿En 3 días lo vas a restaurar? Y los discípulos se acuerdan, no hablaba de ese templo físico, hablaba de un templo muy especial que era su cuerpo. Y cuando resucita, entonces los discípulos, ya nos lo había dicho. Esos son que Jesús predice, anticipa que va a morir y resucitar. Lo otro es el sepulcro vacío. Las famosas apariciones. Ya después veremos
ese famoso kai hoti often, no es grosería. En griego significa y se dejó ver, algo sensible. Y después, pues el testimonio de la Sagrada Escritura. Así tenemos todo lo que afirma el catecismo, la resurrección, obra de la Santísima Trinidad, y el sentido y el alcance salvífico de la resurrección. Reflexiones teológicas, preciosa, nos quiere, a ver, sí, joven. Leonardo Boff. No, pero espérate, es que va a hablar Oscar. Hay una pregunta de Pablo Ardiles. Dice, la teología entró en diálogo con las investigaciones que emergen del Santo Sudario. A ver, no te entendí. La teología entró en diálogo con las investigaciones que emergen del Santo Sudario. Sí, claro que sí. En forma científica se estudió el Santo Sudario, o sea, la sábana o la tela donde estuvo puesta el cuerpo de Cristo, y claro que sí, la teología tiene eso. Don Mayo, un gran paleontólogo y un gran investigador, era el que estaba al cargo de ello, y le siguen todos sus discípulos y demás. ¿Ya? ¿Ahora sí? Sí, preciosa. ¿Otra pregunta? No, nada más una aclaración. Dice que si esos datos no le darían historicidad a la resurrección. Que si esos datos no le darían historicidad a la resurrección. Bueno, también, sí. Ok. Sí, preciosa. ¿Qué dice Leonardo Boff? Leonardo Boff. La resurrección significa la concreción del reino de Dios en la vida de Jesús. Si el rechazo de los hombres no permitió que el reino de Dios se hiciera realidad cósmicamente, Dios, que vence en el fracaso y hace vivir en la muerte, lo realizó en la existencia de Jesús de Nazaret. Muy bien, así que tenemos que la resurrección de Jesús es la confirmación de nuestra expectativa escatológica individual. Esta sería solo ilusión y engaño si la resurrección no se hubiera realizado. La resurrección es un hecho real con fundamento histórico, en pocas palabras, en lo que va a decir Raymond Black. Nunca algo semejante, datos imprescindibles de la fe. Hay esquemas todavía ineptos y caducos, esquemas del alma separada, esquemas sobre el final de los tiempos. Hay el desafío, hay que distinguir entre contenido y forma y lo fundamental del dogma. Los nuevos esquemas no es hablar de la muerte y resurrección como alma separada, sino resurrección de toda la persona completa. Que en lugar de hablar del final de los tiempos, la resurrección a la hora de la muerte. Así que tenemos ahí resurrección de la carne y vida eterna. Esto lo vamos a retomar para el próximo lunes, Dios mediante. Entonces todo esto queda pendiente para leer. Aquí la fe en la resurrección de los muertos no resulta fácil de entender ni de aceptar. Y aquí este video, YouTube, que es un pedacito de la resurrección de Jesús, ¿verdad? ¿Qué podemos hacer? Actuar. ¿Por qué la resurrección es tan importante para un cristiano? Dice, la firme certeza en la resurrección del Señor es el fundamento de toda la fe cristiana. Si Cristo no ha resucitado, es vana nuestra fe. Pero Cristo vive. Esta es la gran verdad que llena de contenido nuestra fe. Jesús, que murió en la cruz, ha resucitado, ha triunfado de la muerte, del poder de las tinieblas y del dolor y de la angustia. Es lo que el Papa Francisco, siguiendo a un gran autor, afirma. Es el eje de maduración universal. Tan, tan, tan. ¿Saben quién es él? Sí, Papa Francisco. ¿Y quién es él? Marie Joseph Pierre de Teilhard de Chardin.
Aquí llama la atención que el Papa Francisco en la encíclica Laudato Si, hablando del encanto y la atracción más nobles de nuestra vida natural, es decir, del misterio del universo, ha mencionado al científico, filósofo, místico, teólogo Marie-Joseph Teilhard de Chardin, sacerdote jesuita. ¿Qué es lo que dice? El fin de la marcha del universo está en la plenitud de Dios, que ya ha sido alcanzada por Cristo resucitado, eje de la maduración universal. Y en esta perspectiva se sitúa la aportación del padre Teilhard de Chardin. Laudato Si, número 83. Literalmente dice eso. Miren nomás qué bonito. Y ya para terminar, Bonhoeffer. ¿Qué nos dice preciosa Bonhoeffer? Para los hombres de hoy hay una gran preocupación: saber morir, morir bien, morir serenamente. Pero saber morir no significa vencer a la muerte. Saber morir es algo que pertenece al campo de las posibilidades humanas, mientras que la victoria sobre la muerte tiene un nombre: resurrección. Sí, no será el arte de hacer el amor, sino la resurrección de Cristo, lo que dará un nuevo viento que purifique el mundo actual. Aquí es donde se halla la respuesta al dame un punto de apoyo y levantaré el mundo. Exactamente, Bonhoeffer. Y terminamos con este cantito pascual. El aleluya es muy bonito. También lo tienen ahí entre sus cositas ahí de ver. Ahí va. Apago el micrófono para que se oiga bonito. A crown of thorns placed on his head. He knew that he would soon be dead. He said, did you forget me, Father, did you? They nailed him to a wooden cross. Soon all the world would feel the loss of Christ the King before his hallelujah. 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 He hung his head and prepared to die, then lifted his face up to the sky, said, I am coming home now, Father, to you. A reed which held his final say was gently lifted to his lips. He drank his last and gave his soul to glory. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. The soldier who had used his sword to pierce the body of our Lord said, truly this was Jesus Christ, our Savior. He looked with fear upon his sword, then turned to face his Christ the Lord, fell to his knees, crying, Hallelujah.
took from his head the thorny crown, and wrapped him in a linen gown, then laid him down to rest inside the tomb. The holes in his hands, his feet inside, now in our hearts we know he died to save us from ourselves. Oh, hallelujah. 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 3 days went by, again they came to move the stone, to bless the slain with oil and spice anointing. Hallelujah. But as they went to move the stone, they saw that they were not alone, for Jesus Christ has risen. Hallelujah. 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 Nuestras cantantes vocalistas, Cassandra y Kayahan, cantan muy bonito. Hay otras versiones ahí en la nube, aparecen las distintas versiones. Pues bien, no sé si hay alguna preguntita de fondo. No, nada más, bueno, pues agradecerte de parte de Laura, de Jesús, de Pablo Ardiles, que Dios los bendiga a todos. Muchas gracias. Bueno, y también a todos ustedes les deseamos una muy bonita o muy bonito fin de semana, sábado, domingo, y nos vemos primero Dios, si Él lo permite, el lunes. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. El Señor esté con ustedes, y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda en ustedes, permanezca para siempre. Muchas gracias por su atención. Síganse cuidando. La tercera ola del COVID ya llegó aquí a Guadalajara, así que tengan cuidado. Gracias, Padre. Les recuerdo que la próxima semana los esperamos a la 1:15 para que podamos conectarnos con el curso, para poder continuar con el curso impartido por el Padre Jaime Franco. Les deseamos un bonito fin de semana y felicidades a todos los graduados de esta generación de ISCA, y pues los invitamos a que nos sigan a través de redes sociales y a través de todo lo que son los canales de comunicación de ISCA. Bonita tarde, buen provecho.